Nosotros estaremos aquí, mis hermanos, vamos a examinar la palabra de Dios también en esta mañana, mis hermanos. Y antes de iniciar, yo quisiera orar, mis hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente y que podamos ser alimentados por la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, por tu fidelidad que siempre permanece. Gracias, Señor, porque siempre estás al cuidado de nuestras vidas, mi Señor. Como dice tu palabra y escribió el apóstol Pedro, Señor, podemos echar todas las cargas en ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, y esta es la confianza que nos das. Gracias, mi Dios, porque eres fiel, fiel a ti mismo, fiel a tu palabra, y no te fallas, mi Señor. Y por tu fidelidad, porque no te fallas a ti, tampoco nos fallas a nosotros, mi Señor. Gracias por ello. Padre Santo, tómanos en esta mañana, que tu palabra lo llene todo, que tu palabra llene nuestra necesidad y que nos indique tu palabra cómo hemos de vivir, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en ello. Gracias, amén. Mis hermanos, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes hoy en esta mañana y vamos a continuar la serie de predicaciones que habíamos iniciado hace algunas semanas. Mis hermanos, son 8 predicaciones, esta es la 6ª predicación y estamos reflexionando acerca de las bienaventuranzas. Estamos reflexionando acerca de las bienaventuranzas, mis hermanos. Son 8 bienaventuranzas, esta es la 6ª bienaventuranza. Y mis hermanos, esta bienaventuranza tiene que ver con la integridad, con la pureza de corazón. Y por eso el título de la predicación, mis hermanos, es la bendición de tener un corazón íntegro. Estamos reflexionando acerca de cómo podemos ser más bendecidos por Dios. Y quizás hay algo que te falta en ti, quizás hay algo que tú careces y que eso impide que tú recibas más bendición de parte de Dios. Por eso, mis hermanos, por esta razón estamos estudiando las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo las practiquemos. Las bienaventuranzas empiezan así como su nombre le indica: bienaventurados, felices, gozosos si hacen esto. Y es una condición. Y si tú lo haces, déjame decirte, vas a ser bendecido. Entonces, mis hermanos, la verdad es que yo quiero que tú vivas una vida de bendición. Yo también quiero vivir una vida de bendición. Y mis hermanos, Jesús habla acerca de esto, estas bienaventuranzas, porque quería que nosotros también viviéramos una vida de bendición. Déjenme decirles, mis hermanos, que nuestra cultura, nuestra sociedad está absolutamente obsesionada con el aspecto, en cómo nos vemos, mis hermanos. Nos enfocamos mucho en la imagen, es decir, si vemos una persona guapa, hermosa, bonita o bonito, mis hermanos, si alguien es así, lo consideramos listo, lo consideramos brillante, lo consideramos una buena persona. Lo consideramos así, mis hermanos. Consideramos a las personas guapas, bonitas, las consideramos lo mejor, mis hermanos, y les damos preferencia sobre otros. Y luego pensamos, inmediatamente pensamos que podrían ser mejores personas, mis hermanos, que otros que no son tan agraciados, que no son tan guapos, mis hermanos. Pero déjenme decirte, la Biblia, mis hermanos, dice que a Dios no le interesa cómo nos vemos, no es la apariencia exterior. Dios, mis hermanos, no se fija en la apariencia. Nuestros logros, nuestros éxitos, lo que logramos adquirir o comprar, mis hermanos, déjame decirte, es lo que menos le interesa a Dios. Dios no está interesado en lo educado que nosotros seamos o en lo que nosotros tengamos, mis hermanos. A Dios no le importa estas situaciones. Lo que le importa a Dios no es nuestra imagen. Lo que le importa a Dios es tu corazón, tu actitud. Eso es lo que le importa a Dios, lo que está dentro de ti. Eso es lo importante. Lo que le interesa a Dios es el verdadero tú, nuestro ser interior. La Biblia dice, mis hermanos, en la Escritura, primera de Samuel 16:7, mis hermanos,
dice que el Señor le dijo a Samuel, le dijo: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo rechazo. Y está hablando, mis hermanos, de que Samuel había ido a escoger a un rey, al rey de Israel. Y cuando vio a uno de los hijos de Isaí, dijo: este va a ser el rey. Era alto, guapo. Dice: este debe ser el rey. Y Dios le da una lección a Samuel, y también a ti y a mí. Le dice Dios a Samuel: no te fijes tú en la apariencia ni en la altura, porque yo le rechazo. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú ves. Tú y yo juzgamos por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira, mis hermanos? El corazón. Y déjame decirte que esto es lo que tú más debes trabajar en tu propia vida. Esto es lo que tú y yo debemos estar profundamente interesados. Si Dios mira nuestros corazones, esto es lo que debemos estar interesados. ¿Cómo está nuestro corazón, nuestro ser interior, mis hermanos? Así pues, déjenme decirles, mis hermanos, la sexta de las 8 bienaventuranzas, porque tiene que ver con esto, con nuestra actitud, con nuestro ser interior. Dice Mateo 5:8, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa este versículo? Lo que significa es que Dios bendice a aquellos que tienen corazones puros. Dios bendice a aquellos que sus corazones son limpios. ¿Por qué? El versículo lo dice: verán a Dios. ¿Qué significa que verán a Dios, mis hermanos? ¿Qué significa? Este versículo lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que las personas que tienen corazones puros o que tienen corazones limpios son los que están cerca de Dios. Son los que Dios tiene en alta estima. Los que tienen corazones limpios son los que llegan a experimentar la presencia de Dios. ¿Tú has querido experimentar más de Dios en tu vida? Pues déjame decirte que debes trabajar en la limpieza de tu corazón, en la pureza de tu corazón. Aquellos que tienen el corazón limpio llegan a sentir el poder de Dios y llegan a conocer el propósito de Dios para sus vidas. También llegan a experimentar la paz de Dios y experimentan el perdón de Dios. Las personas que realmente tienen un corazón puro o limpio, como dice el pasaje, mis hermanos, Dios las bendice. Es como, mis hermanos, me pongo a pensar cuando veo este versículo y llega a mi mente, mis hermanos, Enoc. Dice la Biblia, mis hermanos, da testimonio de la vida de Enoc. Dice que fue llamado amigo de Dios. Y aquellos, me pongo a pensar en este versículo, mis hermanos, porque aquellos que tienen el corazón limpio es como si dijeran: mira, tú eres un hombre de corazón limpio, eres mi amigo. Como si Dios lo dijera. O eres una mujer de corazón limpio y puro, eres mi amiga. Así, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que significa tener un corazón limpio, un limpio corazón o un corazón puro, mis hermanos? La palabra no es muy común en nuestros tiempos, pero la palabra puros de corazón o limpios de corazón, bien podríamos cambiarla, mis hermanos, sin torcer la palabra de Dios por la palabra integridad. Es decir, aquellos que son íntegros, que tienen un corazón íntegro, mis hermanos, podríamos llamarle que tienen un corazón limpio o puro. La Biblia también les llama de otra manera: irreprensibles. La Biblia les llama así y da ejemplos en la Biblia acerca de personas que eran irreprensibles. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué significa tener integridad? Porque si la Biblia dice, mis hermanos, que son benditos o bienaventurados los que tienen un corazón íntegro, porque verán a Dios, ¿qué significa tener integridad? Y eso debemos entenderlo perfectamente bien. No significa, mis hermanos, primero déjenme decirles lo que no significa y luego les voy a decir qué es lo que significa. En primer lugar, no significa estar sin pecado y no significa ser perfecto. No significa ser íntegro, que no nos equivoquemos. No significa esto, mis hermanos.
¿Por qué? Porque tú y yo todavía pecamos. Somos pecadores, sí, pero salvos por la gracia de Dios. Y déjame decirte que ser una persona íntegra no significa que tú seas perfecto. No significa que tienes que ser perfecto y no hacer nada incorrecto para tener integridad. Ninguno de nosotros es así. Y no significa tampoco que nunca cometas ningún error. Si eso fuera cierto, mis hermanos, ninguno de nosotros sería una persona íntegra. Y la palabra de Dios, mis hermanos, estaría poniendo un estándar que nadie cumpliría. Así que no está hablando, cuando habla de limpio de corazón o puro de corazón o de tener un corazón íntegro, no está hablando de ser perfecto y sin pecado. ¿Qué es lo que significa? Déjenme decírselos, mis hermanos. Dios está más interesado en la dirección de tu corazón que en otras cosas. Está más interesado en tu actitud que en tus acciones. Está más interesado Dios en por qué haces las cosas que en las cosas que haces. En la Biblia, mis hermanos, hay muchos ejemplos de personas que hicieron lo correcto por motivos equivocados. Hacían cosas buenas, pero por motivos equivocados. Y sabes, para Dios eso no cuenta, no vale nada, porque tu corazón no está bien delante de Dios. No está bien. Es como, si ustedes recuerdan, mis hermanos, 1 Corintios 13, el gran pasaje, mis hermanos, dice, si tú puedes entregar tu vida y puedes hacer muchas cosas, pero si no amas, es decir, el problema es tu corazón, entonces estás en un verdadero problema, porque puedes hacer muchas cosas bien, pero tu actitud, tus motivos internos no son los correctos delante de Dios. Por otro lado, la Biblia nos dice acerca de muchas personas, mis hermanos, que no siempre hicieron lo correcto, que cometieron algún pecado, pero tenían una buena actitud delante de Dios. Así que Dios está más interesado en nuestros corazones, en nuestros motivos, que en lo que hacemos o lo que no hacemos. ¿Qué es integridad, mis hermanos? La Biblia dice que Noé era una persona íntegra. Abraham también era una persona con integridad. David también lo era. Moisés, Pablo. Sin embargo, ninguno de ellos era perfecto. Por ejemplo, tomemos a David como ejemplo. Acerca de David, mis hermanos, Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo entienden, mis hermanos? Un hombre que cometió adulterio y había asesinado al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Una vez fingió David estar mentalmente loco para salir de un problema. Hizo muchas cosas raras, quizás como tú y como yo. No era perfecto en ningún sentido. Pero lo que Dios dice de David es que tenía un corazón conforme, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es a lo que tú y yo debemos aspirar. Y eso es lo que debemos trabajar. Debemos ser personas con integridad. Debemos ser esto, mis hermanos. ¿Qué es integridad? Déjenme decirte 3 significados para que podamos entender bien, mis hermanos, 3 significados de qué es integridad. En primer lugar, ponlo allí en el espacio que tienes. Totalidad. Significa que tu vida no está dividida en compartimentos, no se divide en segmentos, no tienes una vida dividida en categorías pequeñas. Tu vida es un gran conjunto, es un entero, mis hermanos. La palabra integridad viene de entero precisamente. Nos recuerda las matemáticas, un número entero, mis hermanos. No hay fracciones, es 1, no es 1.2 o 1.3 o 1.5, es 1. No es un decimal, es un número entero. Y entero significa integridad, que tu vida es un todo, un todo. ¿Saben lo que es opuesto a la integridad? Segregar, partir, dividir las cosas. Integridad significa que tú
te comportas de la misma manera en todos lados. Cuando tú divides tu vida, no tienes integridad. Muchas personas piensan, mis hermanos, que la vida es como un pastel. Una parte, bueno, así me comporto en cierto lado, así me comporto en otro lado y así me comporto en otro lado. Es como si fuera una rebanada, mis hermanos, y déjame decirte, eso no es. Hay muchos creyentes que dividen lo espiritual de lo secular. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, mis hermanos, que dicen, lo espiritual es lo que se lleva aquí a cabo en estas cuatro paredes o cuando estoy con otro cristiano. Y lo secular es todo lo demás que yo puedo hacer. Es decir, mi trabajo, la manera como me divierto, la manera en cómo hago mis negocios, mis tratos, la manera en que hablo, etcétera. Y lo dividen así, lo espiritual y lo secular. Pero déjame decirte algo, todo tiene que ver con lo espiritual. Tus palabras tienen que ver con lo espiritual. La manera en que tú haces tus tratos tiene que ver con lo espiritual. La manera como tú trabajas tiene que ver con lo espiritual. La manera como tú vives con tu familia tiene que ver con lo espiritual. Y de eso se trata ser íntegro, mis hermanos. Precisamente de esto se trata. No cambiar, no fingir. En un lado uno se comporta de una manera y en otro lado de otra manera. De esto se trata. En segundo lugar, mis hermanos, la integridad significa autenticidad, si lo quieren colocar. Significa que eres real, significa que eres verdadero, que no eres un farsante, que no estás fingiendo, Eso significa íntegro, que no finges, que realmente eres lo que pareces ser. ¿Recuerdan? Hace un momento les comentaba de Samuel. Vio al hermano mayor de David, Eliab. Era alto, grande, guapo, pero solo era apariencia. Y Dios dice, yo miro el corazón, no miro la apariencia como toda la gente mira la apariencia. Yo miro el corazón, porque eso es lo que le interesa a Dios. Es decir, si tú eres íntegro, eres auténtico y actuarás sin importar en dónde estés, sin importar si te ven o no, actuarás de la misma manera como hijo de Dios, como un hombre de Dios o como una mujer de Dios. Vas a actuar así en todo lugar. Es decir, en tu trabajo, en tu casa, aquí en la congregación, cuando te estás divirtiendo, en todos lugares te comportas como un verdadero seguidor de Cristo, como un hijo de Dios o una hija de Dios. Es así. ¿Saben, mis hermanos? Los antiguos griegos, cuando hacían los teatros, mis hermanos, las personas para actuar se ponían una máscara, mis hermanos, y así actuaban en el teatro griego, así actuaban. Y a estas personas, mis hermanos, que se ponían máscaras a los actores, se les llamaba hipócritas, así se les llamaba a estas personas. De allí se deriva nuestra palabra hipócrita. La palabra ha cambiado y ahora tiene una cuestión peyorativa. Si a alguien le decían hipócrita en ese tiempo, mis hermanos, no se enojaban, significaba que era un actor que se escondía detrás de una máscara. Pero si a alguien le dicen ahora hipócrita, se enoja. ¿Por qué? Porque la palabra ha cambiado y lo que significa, mis hermanos, es que esa persona está fingiendo. Finge. Y un creyente, un hijo de Dios, no debe fingir. Debe actuar con integridad, debe tener un corazón íntegro, puro y limpio en todo lugar, Eso es lo que significa. Y en tercer lugar, mis hermanos, integridad significa motivación pura. Es decir, tus motivos deben ser los correctos, tus motivos deben ser los adecuados. Es decir, lo que haces, lo haces por la razón correcta. Lo que haces, lo haces por el motivo adecuado. Significa que eres sincero, verdaderamente sincero. Es así, verdaderamente sincero. Saben, en los mercados, mis hermanos, a veces ponían vasijas, mis hermanos, y las vasijas a veces se estrellaban. Y entonces las cubrían en la fisura de la vasija, le ponían un poco de cera, de tal manera que lo ocultaban y la persona que compraba la vasija no se daba cuenta que tenía una fisura. Pero cuando llegaba a la casa y esa vasija que tenía cera le ponía un líquido o agua y lo ponía a calentar, ¿qué es lo que sucedía? La cera se derrite. Entonces vendían vasijas sinceras. Déjame decirte
que así debe ser. No debemos ocultar nada. Debemos ser sinceros, verdaderamente, mis hermanos. Un corazón puro significa, mis hermanos, que somos sinceros, que no tenemos un motivo mixto, que hacemos las cosas correctas por las razones correctas. ¿Saben? Uno puede orar. Y puede uno orar, y Jesús habló acerca de esto. Uno puede orar, y está bien orar, es correcto, ¿no? Pero uno puede orar para fingir, o para, mis hermanos, impresionar a los demás. O verdaderamente uno puede orar para hablar con Dios, que esa es la razón. No es para impresionar. Alguien puede cantar y levantar las manos, mis hermanos, darse golpes de pecho, pero eso es para impresionar o fingir. Pero puede hacerlo, mis hermanos, verdaderamente con un motivo puro. Y eso a Dios le interesa profundamente. ¿De qué les estoy hablando, mis hermanos? De santidad. La santidad tiene que ver con tu corazón. No tiene que ver con lo que haces o dejas de hacer. Tiene que ver con tu interior, con tu ser interior, mis hermanos. Saben, estamos más interesados en nuestra imagen. Les aseguro que muchos pasan más tiempo en el espejo que orando o leyendo la palabra de Dios. Están más interesados en la apariencia exterior, cómo me veo, cómo me vestí, más interesados que en orar o leer la palabra de Dios o en modificar la actitud de nuestro corazón. Solo es la apariencia. Y Dios, mis hermanos, debemos entenderlo, bendice a los de limpio corazón, a los de corazón puro, a los que son íntegros, porque ellos, y es una gran bendición, verán a Dios. Experimentarán de Dios en su vida, del poder de Dios. Verán a Dios, mis hermanos. La verdad, tenemos que entender, mis hermanos, Dios aborrece al perverso. Dios aborrece al perverso. Saben, mis hermanos, he estado meditando profundamente en esto y seguramente han escuchado la frase. Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿No es así? Y lo utilizamos para compartir con otros que no son creyentes. Pero déjame decirte que Dios no ha cambiado, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Dios, mis hermanos, es un fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios aborrece, sí, el pecado, pero también al que lo practica. Aborrece al perverso, al malvado. Dios lo aborrece. Aquellos que tienen corazones retorcidos, que tienen corazones engañosos. Ningún hijo de Dios debe vivir así. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios, es tener un corazón puro. Debes tener un corazón puro, porque entonces serás un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. No serás perfecto. No, mis hermanos, ninguno de nosotros, pero tendremos un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, quiero decirles dos cosas, brevemente. Primero de ellas, mis hermanos, las bendiciones que tenemos por ser íntegros. ¿Qué bendiciones podemos tener tú y yo por ser íntegros? Quiero decirles brevemente estas tres bendiciones, mis hermanos. Tres bendiciones, podría decirles más, pero son tres bendiciones importantes. ¿Qué trae la integridad a nuestras vidas? En primer lugar, mis hermanos, la primera bendición por ser íntegros es estabilidad personal, si lo quieres anotar. Es decir, cuando uno es íntegro, mis hermanos, vive uno con una clase diferente de confianza. Vive uno, mis hermanos, seguro, porque no está tratando de, mis hermanos, de hacer o de fingir o de hacer cosas, mis hermanos. Uno es capaz de vivir seguro y con confianza. Cuando uno tiene integridad, uno se convierte en la clase de personas que otras, cuando te ven, les gustaría ser. Porque saben quién eres y a dónde vas. Saben esto. Incluso, si tú eres íntegro, eres capaz de reconocer tus fallas.
¿Saben, mis hermanos? Un problema que tenemos casi todos es que cuando nos equivocamos y alguien nos dice, oye, te equivocaste en esto, ¿qué es lo que sucede? Nos enojamos, ¿no es así? Cuando alguien te dice, oye, te equivocaste, ¿qué pasa? Uno se enoja. ¿Y qué es eso? Lo que está sucediendo es que no eres íntegro. Pero cuando uno es íntegro, mis hermanos, uno es capaz de reconocer sus fallas. Está uno siendo sincero. Saben, mis hermanos, tenemos que entenderlo perfectamente bien. Y quiero, mis hermanos, que leamos este versículo juntos, Proverbios 10:9. Dice, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Puedes poner el que camina en integridad? ¿Cómo anda, mis hermanos? Confiado, seguro, tranquilo. Anda así el que camina en integridad, de acuerdo como lo dice este pasaje de la Reina Valera 1960. Así que cuando uno está y es íntegro, uno es, mis hermanos, está en tierra firme. Cuando uno es íntegro, uno está parado, mis hermanos, en seguridad. En seguridad. He visto videos, mis hermanos, por ejemplo, donde hay edificios muy altos en algunas ciudades de Estados Unidos, hay edificios altos, mis hermanos, y el viento pega y hace que estos edificios, el viento baje, mis hermanos, y a veces se lleva a las personas. Y las personas están caminando con dificultad debido a la fuerza del viento. ¿Sabes? Eso no le pasa al que es íntegro. Está parado firme, firme. No cae, mis hermanos. El íntegro no cae. Eso es lo que nos dice este pasaje. Por otro lado, mis hermanos, yo quisiera que me ayudaran también leyendo este pasaje, Proverbios 11:3. Dice, mis hermanos, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es decir, los íntegros irán por buen camino. Los encaminará, los guiará. La integridad de los rectos. Los que son rectos van a ser guiados, están bien encaminados, van por buen camino, dice el pasaje, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos pureza de corazón y cuando estamos en integridad, vamos por buen camino, mis hermanos. Y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Una segunda bendición de la integridad, mis hermanos, es esta. Es un legado que perdura. Podemos dejar un legado que va a perdurar, que va a tener posteridad, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? El mejor legado que podemos dejar es nuestra integridad. Cuando mi papá, mis hermanos nos decían, mis hermanos y a mí éramos adolescentes, nos decía, diciendo una frase de un escritor famoso, él decía, mis hermanos, les dejo mi reputación para que la hagan pedazos, así decía mi papá. Y yo le decía, no, mejor déjame 2 bolsas de dinero. Pero ¿saben, mis hermanos? Lo mejor que mi papá pudo dejarnos es precisamente ser un hombre íntegro. Es lo mejor. Recientemente, mis hermanos, a raíz del sismo, un amigo en WhatsApp me ponía allí qué podía decirle a las personas en esta situación acerca de un Dios misericordioso, acerca de un Dios bondadoso a pesar del sismo. Yo le expliqué varias cosas, le escribí varias cosas, hice un escrito pues bastante largo y se lo compartí por WhatsApp. Y él me contestó de una manera que me conmovió por una razón. Él vivía en la casa hogar, donde mi papá fue director de la casa hogar, y me escribió un texto corto, breve, pero me conmovió, porque al final decía, y esto fue lo que me conmovió, mis hermanos, dice, bueno, sí, el señor Castel no está aquí, pero sí el señor Castel está aquí en tu persona. Y eso fue lo que me conmovió. Saben, mis hermanos, el mejor legado que nosotros podemos dejar a los que vienen detrás de nosotros es ser personas de integridad, es ser personas. ¿Sabes? Tu carácter
el carácter que tú tienes, el carácter que Dios está formando en ti, eso es lo que tú vas a dejar a los que vienen detrás de él, a tus hijos, a las personas con las que tú te juntas, con las que tienes compañerismo. Eso es lo que le vas a dejar a la siguiente generación. Déjenme decirles este pasaje, mis hermanos. Proverbios 27 dice que el justo anda en su integridad, dice el pasaje. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Cuando una persona es justa, es íntegra, sus hijos después de él son dichosos. No porque les haya dejado dinero, no porque les haya dejado bienes, sino porque les enseñó a vivir de manera íntegra. Es así. El carácter que uno vive, mis hermanos, ese carácter, cuando va siendo transformado a la presencia de Dios y conforme a la imagen de Cristo Jesús, este carácter, mis hermanos, que Cristo está formando en nosotros, es el carácter que podemos dejar. Un ejemplo de integridad a los que vienen detrás de nosotros. Quizás tú te has equivocado, quizás no has dado buen ejemplo a tus hijos, pero déjame decirte, todavía esto no termina y puedes enmendar el camino. Si no has dado un buen ejemplo de integridad en tu familia, en tu casa, déjame decirte que todavía hay oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios te está dando la oportunidad para que vivas una vida de integridad allí, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que te pares. Job, mis hermanos, es un ejemplo de integridad. Este hombre, dice la Biblia, que lo perdió todo. Era un hombre íntegro. Dice la Biblia, mis hermanos, que sus hijos hacían fiesta cada vez que cumplían años e invitaban a hacer una gran fiesta. ¿Y qué es lo que hacía Job, mis hermanos? Al día siguiente, Job hacía sacrificio por sus hijos. Dice, quizás alguno de mis hijos pecó, no lo sé. Era un hombre íntegro, pero lo perdió todo. Pero decidió vivir en integridad a pesar de ello. Y Job lo reconoció. Dice este pasaje, mis hermanos, de Job 8, del 5 al 7. Dice, si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, dice, terminarás con mucho. Y eso fue exactamente lo que pasó con Job. Exactamente. Al final fue doblemente bendecido, más que al principio, dice la Biblia. Si ustedes ven el final del libro de Job, mucho más bendecido, porque decidió vivir con integridad. Saben, mis hermanos, a veces pasamos momentos difíciles, circunstancias difíciles. Pasamos por circunstancias que son así, mis hermanos. Tal vez alguna situación, pero en estas cosas tú y yo tenemos que vivir con integridad, siempre, constantemente, mis hermanos. Ahora, déjenme decirles, hay una tercera bendición por vivir en integridad, mis hermanos, y es esta: recompensas en la eternidad. Recompensas en la eternidad. En este sentido, mis hermanos, en este sentido es la mayor bendición, porque, mis hermanos, es una bendición que va a durar para siempre. Para siempre, una bendición que va a durar. Las recompensas que Dios da a aquellos que viven en integridad. Vean lo que dice, mis hermanos, la Escritura, Mateo 25, 21. Dice allí el pasaje, mis hermanos, el Señor está contando la parábola de aquellos que han sido fieles en la administración de los talentos. Y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate bien, quiero que te fijes en estas palabras. Si lo puedes subrayar, yo no lo tengo subrayado, pero dice aquí, sobre poco. En lo poco, sobre poco has sido fiel. Sobre estas cosas has sido fiel. Déjame decirte que Dios va a recompensar grandemente tu vida. Grandemente. Cuando tú rechazas una tentación y eres íntegro, serás bendecido. Cuando tú te encuentras en una situación comprometedora, quizás, en la que puedes sacar ventaja de otro, pero no es lo correcto, y te portas con integridad, serás bendecido.
Cuando tú busques a Dios de manera sincera y ores con una actitud adecuada de corazón y con integridad, serás bendecido. Serás bendecido de estas maneras. Entonces, mis hermanos, tendremos recompensas. Ahora bien, mis hermanos, déjenme leerles este pasaje, porque quiero pasar a otra parte. Quiero pasar a otra parte de cómo podemos nosotros desarrollar integridad. Es decir, quiero compartirles 6 maneras prácticas de ser íntegros. ¿En qué áreas debemos ser íntegros? ¿En qué áreas debemos tener corazones puros y limpios, mis hermanos? Y aquí nos ayuda mucho este pasaje, el Salmo 15, mis hermanos. El Salmo 15, versículos del 1 al 5, nos va a ayudar mucho, mis hermanos. Entonces, déjenme decirles, aquí hay varias características en este pasaje, yo las he subrayado, varias características de lo que es una persona con integridad, con un corazón limpio. Incluso este pasaje, mis hermanos, ahí está basado en un canto que a veces entonamos, mis hermanos. Dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y está basado en este salmo, el Salmo 15. Déjenme leérselos, mis hermanos. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño propio, en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no va a resbalar jamás, nunca. Nunca va a resbalar, está firme. Yo quiero que subrayen, mis hermanos, quiero que subrayen este pasaje, mis hermanos, quiero que lo subrayen aquí. ¿Sí? Dice lo que está subrayado, dice: el que anda en integridad y justicia, dice, ese que no hace, no calumnia con su lengua. No calumnia con su lengua. ¿Qué más hace el íntegro, mis hermanos? Dice: no hace mal a su prójimo. El que es íntegro, ¿qué más, mis hermanos? No admite reproche alguno contra su vecino. No admite reproche, mis hermanos. Es decir, no se presta al chisme. Eso es lo que quiere decir. No admite reproche alguno contra sus vecinos. Cuando alguien va y te empieza a hablar de otra persona, es decir, un reproche de alguna otra persona, dice, no da lugar al chisme. Es decir, oye, mejor háblame de otra cosa. No me hables de esto. No se presta al chisme, mis hermanos, ni a la calumnia de ninguna manera. Dice el pasaje, mis hermanos, aquel que aún jurando en daño suyo, es decir, le da valor a su palabra, mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Si me comprometí a esto, lo cumplo, aún saliendo perjudicado. Pero es darle valor a la palabra. Por eso, mis hermanos, en el Nuevo Testamento nos dice: vuestro decir o vuestra palabra sea sí, sí, o no, no. ¿Por qué? Porque hay que darle valor a la palabra, y eso es integridad. Es integridad. Creyentes, cristianos con integridad, mis hermanos. Y agrega, mis hermanos, dice el pasaje, que no es, dice, no dio su dinero usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Bueno, pues sí, está diciendo, mis hermanos, de no aceptar sobornos, no aceptar estas cosas, ni practicar sobornos. Pero dice allí el pasaje que el que hace estas cosas no va a resbalar jamás. ¿Quieres tener seguridad en tu vida? No resbalar nunca. Tienes que ser íntegro. Tienes que ser íntegro. Así pues, mis hermanos, déjenme decirles seis áreas en las que necesitamos integridad. Brevemente, déjenme decirles cómo desarrollar integridad. Brevemente, 6 áreas en las que tú y yo necesitamos ser personas de integridad. Primero, si quiero ser una persona de integridad, debo cumplir mis promesas, lo que hablo. La gente de integridad, mis hermanos, cumple su palabra. La gente de integridad cumple sus promesas. Si dicen que van a hacer algo, lo hacen. Si dicen que van a estar allí, allí están. ¿Saben, mis hermanos? Un problema frecuente
en nuestro país y en nuestra cultura, mis hermanos, es la manera en que hablamos. Si alguien nos invita a algún lugar, nos dice, oye, vamos, te invito a mi casa, y le decimos, bueno, sí, ¿a qué horas? A las 8. ¿Y qué pasa? No llegamos. ¿No es así? ¿Te ha pasado con alguien o tú has hecho eso? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Saben qué es eso? Es falta de integridad, no darle valor a nuestra palabra, mis hermanos. ¿Saben? Eso es integridad verbal, a nuestra palabra. Lo dice claramente la Biblia, Proverbios 25:14, mis hermanos. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta. Es decir, mis hermanos, alguien que dice, oye, voy a dar esto, voy a ser generoso con esto, voy a dar estas cosas. Es decir, aquel promete dar algo y luego no lo cumple. Falsa liberalidad, es lo que está diciendo, es como una persona sin lluvia. A veces uno dice, parece que va a llover, va a caer un gran aguacero, mis hermanos. Vemos la lluvia o vemos la nube oscura, vemos que viene un poco de viento, pero después se pasa y no llueve. Fue una falsa alarma. Y a veces las personas que hablan dicen, voy a hacer esto, voy a dar esto, voy a estar en cierto lugar a cierta hora contigo, y no le dan valor a su palabra. Son como estas personas, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato? ¿Qué es lo que significa integridad? Les dije totalidad, autenticidad y motivación pura, tus motivos correctos. Y eso es importante, mis hermanos. La verdad es que es importante. Por ejemplo, si tú dices que vas a tener un compromiso de excelencia en tu matrimonio, debes cumplirlo. Si tú dices que te vas a comprometer a cambiar algunas cosas en tu matrimonio, debes hacerlo. Debes hacerlo. Si tú a tu hijo le prometes algo, debes cumplirlo, porque le estás enseñando integridad. Si a tu esposa le prometes algo, debes cumplirlo. Si a tu cónyuge hay algo que no le gusta y platican y tú dices, voy a cambiar esta cosa en mi vida, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes? Si tú no lo cumples, es una promesa rota y no eres íntegro. O por ejemplo, cuando vas con Dios y estás orando, Señor, te prometo esto, y le dices a Dios algo y luego te olvidas. ¿Sabes? No eres íntegro con tus promesas, con tu voto a Dios, no lo cumples. ¿Sabes? Eso es falta de integridad. Es falta de integridad. ¿Recuerdan el Salmo 15 hace un momento que leímos, mis hermanos? La verdad es que Dios bendice al que anda en integridad. El que mantiene su palabra aún con perjuicio a sí mismo. Dije esto, no lo calculé bien, pero mantengo mi palabra. Eso es ser íntegro, mis hermanos. Eso es ser íntegro. Segundo lugar, mis hermanos, otra área de integridad, mis hermanos, es esta. Hay que pagar las deudas, las cuentas. Si alguien nos presta, hay que pagarlo. Uno puede pensar que esto no es gran cosa, pero ¿sabes? Esto es importante para Dios. Y si es importante para Dios, debe ser también importante para ti y para mí. Si es importante para Dios. ¿Por qué? Porque esto es integridad financiera. Vimos integridad verbal, pero esto es integridad financiera. La Biblia, mis hermanos, dice una y otra vez, mis hermanos, que la manera en que tú y yo utilizamos nuestro dinero es una prueba de integridad. Déjame preguntarte, ¿gastas más dinero del que tú ganas? ¿Sabes qué es eso? Es falta de integridad. Si tú gastas más de lo que ganas. O déjame preguntarte, ¿te endeudas por cosas que no puedes pagar? Pagas con tarjeta y luego no lo puedes pagar. ¿Sabes qué es eso? Es falta de integridad financiera. Mis hermanos, como hijos de Dios, como varones de Dios y mujeres de Dios, mis hermanos, si tenemos necesidad, podemos pedir, pero déjame decirte, hay que pagar, porque eso es cumplir de manera íntegra
con nuestros compromisos, mis hermanos, con nuestros compromisos. Alguna vez ya he hablado de esto, mis hermanos, y déjame decirte que una manera de robar es pedir y no pagar. O es pedirle a alguien que te haga un trabajo. Te hace un trabajo y luego no le pagan. O, mis hermanos, si alguien te hace un trabajo y luego le vas dando de a poquito y poquito y ahí lo llevas. Eso también es robo. Y no es integridad financiera, mis hermanos. Así pues, déjame decirte, tú y yo no debemos dejar de pagar las cosas. Somos hijos de Dios, mis hermanos, y estamos llamados a vivir en santidad en todas las áreas. Hace un rato les decía, mis hermanos, que el corazón puro, el limpio de corazón, tiene que ver con la santidad. Tú y yo estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda, dice la Escritura. Y una manera de vivir en santidad es vivir también en integridad financiera, mis hermanos. Fíjate bien cómo dice la Escritura, Salmo 37, 21, la primera parte dice, el impío toma prestado, ¿y qué dice, mis hermanos? No paga. El perverso toma prestado. Una persona le presta por ayudarle, porque por eso le presta, para que pueda salir de esa situación difícil. Le presta y luego no paga, porque es malvado, dice, es impío, es perverso, dice el pasaje. También habla acerca de los impuestos, mis hermanos. Sí pagamos impuestos. Nos pagamos cuando compramos un producto, pagamos impuestos cuando pagamos otra cosa. Pero dice la Biblia que hay que pagarlos, mis hermanos. Y tenemos que tomar toda la Biblia, no solo aquello que me gusta lo tomo. Debo tomar aquello que no me gusta tampoco. ¿Y saben por qué no me gusta? Porque es que me duele, porque no lo estoy haciendo. Y debo tomar todo lo acerca de lo que está en la Biblia. Dice Romanos 13, versículos 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Y al que impuesto, impuesto. Y si se trata de tomar en serio la palabra de Dios, debemos hacerlo, mis hermanos. Debemos hacerlo. Tercer lugar, mis hermanos, otra área de integridad es esta. Tenemos que rehusar el chisme. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Y saben qué integridad es esta? Es integridad relacional. Hace un momento les dije integridad verbal, ¿no es así? Y luego integridad financiera y ahora integridad en las relaciones. Integridad relacional. Tiene que ver con esto, mis hermanos. Es decir, que uno no habla de otra persona a sus espaldas. Uno no habla de una persona con otras personas a sus espaldas. Si tú halagas a alguien, le dices cosas bonitas y actúas como si fueras su mejor amigo o amiga, y luego detrás de ellos hablas de ellos, déjame decirte que no eres íntegro. No eres íntegro. La Biblia dice claramente, mis hermanos, que quien hace esto le falta integridad. No la tiene. Y no va a tener la bendición de Dios en su vida. ¿Recuerdan una bendición? Vimos Mateo 5:8. El que es limpio de corazón, ¿qué pasa? Verá a Dios. Y si tú haces esto, si te falta integridad, déjame decirte, podrás tener la presencia de Dios en tu vida. No ves a Dios, la bendición de Dios en ti, ni su poder. No lo ves en tu vida. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Cada vez que chismeamos perdemos integridad. Hablamos de otra persona y perdemos integridad. Y a veces las cosas no se reparan, mis hermanos. Si tuviéramos una mesa aquí bonita, bien acabada, mis hermanos, de madera, bien pulida, mis hermanos, brillosa, y nosotros, mis hermanos, tomamos un clavo y le clavamos ahí el clavo con el martillo, se le va a hacer un hoyo. Y lo tratamos de reparar, déjame decirte, no va a quedar igual. En cierta ocasión, una niña, mis hermanos, que acostumbraba a hablar de otras personas, su mamá decidió darle una lección. Y entonces tomó una almohada de plumas y entonces desde la ventana del segundo piso abrió o cortó la almohada, mis hermanos, y le hizo así a la almohada y todas las plumas salieron volando. Y entonces le dijo a su hija, ahora ve y recoge todas las plumas. No, eso es imposible. Pues eso es lo que sucede cuando tú estás chismeando. Porque uno puede decir, bueno, recojo lo que dice o me disculpo. No.
las relaciones se afectan, se relacionan, mis hermanos, se afectan las cosas. Si alguien te cuenta un secreto, que es secreto, por eso se llama secreto, y tú lo platicas, déjame decirte, estás chismeando, te falta integridad también, porque no eres capaz de guardar un secreto. En las relaciones, te falta integridad relacional. Así pues, mis hermanos, debemos entender precisamente esto. Fíjense bien, Proverbios 11:3 dice, mis hermanos, 11:13 dice, el chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza es la íntegra, guarda el secreto. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarto lugar. Esta es el dar el diezmo. Mis hermanos, ¿saben? Algunos pueden estar en contra del diezmo y decir que es del antiguo pacto. Déjame decirte, mis hermanos, Dios merece todo. Dios merece todo. Muchas personas me he dado cuenta, mis hermanos, que dicen, no, es que el diezmo es del antiguo pacto, yo no tengo que darlo, soy del nuevo pacto. Pues mis hermanos tienen problemas porque no entienden que Dios es el dador de toda bendición. Y una de las maneras como Dios pone a prueba nuestra integridad, mis hermanos, es a través del diezmo. ¿Por qué? Porque si tú le das el diezmo a Dios, quiere decir que estás confiando en Él, que estás confiando en Dios. Si tú das el diezmo, quiere decir que lo pones a Él en primer lugar. Si no, es que estás poniendo tu dinero antes que a Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Saben lo que Jesús decía? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso es lo que el Señor Jesús decía. Así que, mis hermanos, debemos entenderlo. Y fíjense bien lo que dice Malaquías 3 del 8 al 10, mis hermanos, 8 y 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el versículo 8. Y luego el 10. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben? Esta es una prueba y una promesa. Es un versículo de desafío. Es como si Dios me dijera, te reto a que confíes en mí. Te reto a que pongas tu confianza en mí. Atrévete a confiar en mí. ¿Tienes tú la integridad de poner en primer lugar a Dios antes que otras cosas? Quinto lugar, mis hermanos. La quinta área de integridad es hacer lo mejor en el trabajo. Esto es integridad profesional. ¿Saben? El diezmar es integridad espiritual, para que lo anotes ahí. Integridad espiritual. Y esto es integridad profesional. ¿Saben, mis hermanos? Hemos visto hasta ahora integridad verbal, ¿no es así? ¿Qué más vimos? Integridad financiera. Vimos integridad relacional. Y ahora hemos visto, mis hermanos, integridad espiritual. Y ahora de lo que te quiero hablar es integridad profesional. Integridad profesional. Es decir, es lo que tú haces en tu trabajo. Lo que tú haces en tu trabajo. Déjame preguntarte, ¿haces lo mejor que tú puedes en tu trabajo? Saben, mis hermanos, seguramente ustedes lo han escuchado, quizás alguien lo haya dicho, no lo sé, pero es algo cínico, mis hermanos, cuando alguien lo dice. Es decir, ellos como que me pagan, yo como que trabajo. ¿No es así? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Dice, como que me pagan, como que trabajo. Bueno, si no te gusta, cámbiate. Es mejor. Y tienes que dar lo mejor de ti. Saben, algunos trabajan solo cuando los ven, cuando los están mirando, cuando los están supervisando. El resto del tiempo, mis hermanos, se hacen tontos. Están jugando, hacen otra cosa, no hacen cosas, se llevan cosas de la oficina a su casa, etcétera. ¿Saben? Eso no es integridad. Y no es integridad profesional, mis hermanos. No es esto. ¿Sabes? Un hijo de Dios, una hija de Dios,
debe hacer lo mejor en todo lugar. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios o es hija de Dios. Es embajador o embajadora de Cristo en ese lugar. Y debe hacer las cosas de manera adecuada, mis hermanos. Si una persona no lo hace, eso es irrelevante, porque no es hijo de Dios. Pero si uno lo deja de hacer, como es uno hijo de Dios, importa e importa mucho. Importa mucho, mis hermanos. Déjame decirte el pasaje, Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagas, hacedlo de corazón. Ponle tu pasión, ponle todo tu empeño, como para el Señor y no para las personas. ¿Por qué? Porque tu verdadero patrón no es tu jefe allí en tu trabajo, es Dios. Él es el que te sostiene, Dios, no el que te paga el sueldo, no el gobierno. Es Dios quien te está manteniendo. Y tú debes hacer lo mejor que tú puedas. Y eso se llama integridad profesional. Entonces, mis hermanos, hay que hacerlo así. Finalmente, mis hermanos, punto 6. No tiene que ser auténtico. Auténtico. Debe ser una persona de integridad al ser auténtico con los demás. No finges. No eres hipócrita, no estás fingiendo, eres auténtico, no utilizas máscaras, no hablas de cierta manera con una persona y de otra manera con otra persona. Te comportas de un modo en un grupo de personas o con tu trabajo te comportas de una manera y en otro lugar te comportas de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que uno no es farsante, no está fingiendo, uno no es un impostor. ¿Saben, mis hermanos? A esto es a lo que nos llama el Señor. Un verdadero hijo de Dios vive una vida de santidad en todo lugar. Trata de ser santo, agradando a Dios en todas las cosas, en todo lugar, no importando las circunstancias. Un verdadero hijo de Dios hace esto, mis hermanos. Un verdadero hijo de Dios se mantiene de esta manera. Saben, mis hermanos, tú y yo no debemos buscar la aprobación de otras personas. La única aprobación que tú y yo debemos buscar es la aprobación de Dios para nuestras vidas en todo lugar. Y eso es en lo que nos debemos concentrarnos. Debemos, como dice el pasaje, 2 Corintios 4:2, mis hermanos, dice el pasaje: antes bien debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso. No puede ser, mis hermanos, que un hijo de Dios o una hija de Dios esté viviendo cosas ocultas y vergonzosas. Uno debe renunciar a estas cosas, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, pensando que uno verdaderamente está haciendo las cosas de Dios cuando en realidad no es así. Mis hermanos, tú y yo lo que tenemos que hacer es, mis hermanos, la verdad es que tenemos que ver mucho más, mis hermanos, por preocuparnos por buscar la aprobación de Dios que buscar la aprobación de las personas. Es la única manera, mis hermanos, que uno se convierta en una persona de integridad, en un varón de integridad o en una mujer de integridad. Tu foco principal debe ser, ¿cuál? Señor, quiero que tú te agrades de mi persona, de mi vida. Quiero que tú apruebes mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, que tú apruebes lo que está dentro de mí. Porque la única aprobación que importa es la de Dios. Es la de Dios. ¿Saben las maravillosas palabras que debe haber escuchado el siervo de la parábola? Cuando su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Yo espero que tú tengas anhelo de escuchar esas palabras cuando te encuentres con Dios, cuando te encuentres en la presencia de Dios, y que Dios te diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, has sido una persona de limpio corazón, íntegra, lo hiciste bien. Y esa debe ser tu motivación, debe ser nuestra motivación, mis hermanos, que delante de Dios
tú y yo podamos escuchar esas palabras y que Dios nos diga: lo hiciste bien, eres un buen siervo, eres un buen hijo, te has comportado bien, tienes un corazón puro. Y déjame decirte que la gran bendición que dice Mateo 5:8 dice: verán a Dios, verán a Dios. ¿Quieres gozar más de la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres gozar más del poder de Dios en tu vida que te puede transformar en tu carácter? ¿Quieres gozar más y conocer más de Dios y de su persona? Porque realmente eso es lo que importa. Tienes que ser una persona de un corazón limpio, de un corazón puro. Mis hermanos, el ser creyente tiene que ver con esto, con vivir una vida de santidad. No solo lo que hacemos en este lugar. Cuando nos paramos y cantamos y oramos y escuchamos una predicación y decimos está bien, y luego salimos igual sin cambiar nuestras vidas. Lo que tiene que ver con ser cristiano y un hijo de Dios, mis hermanos, es vivir con integridad y con pureza de vida en todo lugar. Eso es a lo que somos llamados, mis hermanos, y eso es a lo que nos desafía la palabra de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es permanecer en la palabra de Dios. Y si hay algo que no está bien, mis hermanos, tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios. El mejor espejo que tenemos es la palabra, que nos dice tal y como somos tú y yo, en qué fallamos y en qué estamos bien. La palabra de Dios nos lo dice. Y dice la Biblia, mis hermanos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De eso se trata ser hijo de Dios, de eso se trata ser hija de Dios. Vivir una vida de santidad y de pureza y de limpieza. Y mis hermanos, lo que dice la Biblia es que verán a Dios. Déjenme terminar de algunas de las cosas que he dicho en esta predicación. ¿Tú te has dado cuenta que te falta integridad? ¿Te falta integridad en tus palabras? ¿Te falta integridad financiera porque no has pagado tus deudas? ¿Tienes problemas en eso? ¿Te falta integridad en las relaciones porque quizás digas: bueno, es que yo no hablo de los demás, pero si escuchas? ¿No es así? Eso también es chismear. ¿Y lo haces? Te está faltando integridad y santidad. Cuando te falta integridad espiritual porque a Dios le niegas lo que Él te da. Cuando no das tu diezmo, eso es falta de integridad espiritual. Porque no estás entendiendo que Dios es el dador de todo bien y de todo lo que tú tienes y tú rehusas. O cuando te falta integridad profesional porque no haces lo mejor que tú puedes en tu trabajo con los dones y talentos y capacidades que Dios te dio. O cuando no eres auténtico con las personas y no estás renunciando a las cosas ocultas y vergonzosas. Es decir, tienes pecado en tu vida y lo ocultas y vives y finges. Si a ti te pasa esto, déjame decirte que hay esperanza en el Señor. Dice la Escritura: vengan a mí todos aquellos cuyos pecados sean rojos como la grana, yo los haré blancos como blanca lana, dice en Isaías. Si a ti te falta integridad y tienes este problema, porque es un problema de fondo, es un problema del corazón, de pureza y de limpieza. Si te falta realmente, tienes que acudir con Dios y acudir a su palabra, que es el mejor espejo en el que uno se puede mirar. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos ser íntegros en todas las cosas. Buscar integridad y vivir una vida de santidad en donde Dios nos ha colocado. Lo que yo te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Comenzarás a vivir una vida de integridad y de pureza? ¿Decidirás hoy decirle al Señor: Señor, quítame esta cosa? Tengo este problema. Tengo falta de integridad en lo espiritual, o en las relaciones, o en lo financiero, o en lo verbal. Díselo a Él.
Y si lo haces, déjame decirte, si lo haces de todo corazón, esa es la oración que Dios escucha. Lo que te pregunto es si lo harás. Y yo espero que sí. Y déjame animarte, porque si lo haces, dice Mateo 5:8, verás a Dios, experimentarás de su poder, experimentarás de su presencia, experimentarás como no lo has hecho nunca en tu vida, de paz en tu corazón. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, tú que miras los corazones y también miras al que tiembla ante tu palabra, porque eso es lo que dice tu palabra allí en Isaías 66:1 y 2. Tú miras, mi Señor, al que es pobre y humilde de corazón y al que tiembla ante tu palabra. Y nosotros hoy, con temor y temblor, hemos examinado tu palabra y temblamos ante ella, mi Dios eterno, porque lo que nos dice tu palabra es claro. Y lo que tú deseas de nosotros es una vida de santidad. Tú miras el corazón, como le dijiste a Samuel, tu profeta, no la apariencia, porque la apariencia puede engañar, pero el corazón no. Y tú miras profundamente dentro de nosotros. Y mi Señor, tú nos estás llamando a vivir vidas íntegras, con un corazón puro y limpio, con motivos sinceros. Te pido, mi Señor, que de esta iglesia, de esta congregación, los que están aquí y los que no pudieron venir hoy, que nos permitas vivir de esta manera, mi Señor, en santidad, en pureza y en limpieza, en todo lugar. Aquí en la congregación sí, pero en los trabajos, en las familias, en todo sitio, mi Señor. Ayúdanos en ello. Ayuda, por favor, Padre. Señor, no somos perfectos, fallamos, tenemos errores. Pero Señor, tú eres poderoso para sostener nuestras vidas y encaminarnos, mi Señor. Y permite que tus hijos y tus hijas aquí, y los que verán este video en internet, aquellos que están deseosos de buscarte, mi Señor, que puedan tener el anhelo de tener un corazón o una vida interior conforme a tu corazón, tal como David. Y el anhelo nuestro, mi Señor, es que tú digas a cada uno: bien, eres un buen siervo. Ese es nuestro anhelo y lo que nos motiva, mi Señor, buscar tu aprobación y nada más. No la de nadie más, solo tu aprobación. Por favor, mi Señor, obra en mis hermanos, obra también en mí, obra en esta iglesia, mi Señor. Por favor, Padre Celestial, permite que podamos crecer en un carácter a semejanza de Cristo Jesús y que podamos ser personas, hombres, mujeres de integridad, de corazones limpios y puros. Y gracias por tu gran promesa, mi Señor. Por favor, cumple tu promesa, Padre Celestial. Si hay hombres y mujeres de integridad, de corazones limpios, que puedan experimentar más de tu persona, que puedan experimentar más de ti, mi Señor, de tu poder, de tu presencia, que puedan experimentar más de tu paz. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre, y a ti toda la honra y toda la gloria. Perdona faltas, perdona pecados, te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alabado seas. Amén.